Antonio Sánchez, el gran baterista mexicano, conocido en el mundo entero por sus colaboraciones con artistas como Paquito de Rivera, Danilo Pérez, Michael Brecker y Pat Metheny, es un artista notable, en evolución constante y generador de proyectos originales muy interesantes. Radicado en Nueva York desde hace 25 años, Antonio nos recibió muy amablemente en su estudio, donde nos compartió sus experiencias y su mirada sobre la escena musical actual. Bueno, Antonio, gracias por recibirnos. Un placer, gracias por estar aquí. Tenés 1 millón de proyectos. Más o menos, ¿en qué andás en este momento? Más o menos. Es difícil, ¿no? Sí, a ver, bueno, ahorita estoy empezando la producción de un nuevo disco que voy a sacar el año que entra, que va a ser básicamente, hice un disco hace 3 años que se llama Bad Hombre, entonces voy a hacer Bad Hombre volumen 2, pero ahora estoy haciendo un enfoque diferente, estoy invitando diferentes cantantes que yo admiro. Todavía no puedo decir la lista porque todavía no están confirmados algunos, pero la idea es que me den canciones de ellos o temas que les gusten, que tengan algún trasfondo de justicia social por todas las cosas que están pasando aquí y en todo el mundo. Y este tema que me proporcionen ellos o ellas es completamente desnudo, nada más la voz y tal vez un clic o algo así, y yo hago toda la producción encima de eso. Y ha sido, ya hice una y ha sido una cosa increíble, porque al no ser mi material, cambia completamente mi manera de producir, de grabar, y todo lo estoy haciendo aquí. Entonces es un proyecto que está bastante emocionante. Y el año que entra lo vamos a girar de alguna manera, vamos a hacer tour. Y estoy a punto de empezar Get Shorty, que es un programa de televisión que llevo haciendo la música ya 2 años. Esta va a ser la 3ª temporada, que está basada en la película con John Travolta y Danny DeVito, que fue en los 90s me parece. La serie está buenísima. La televisión ahora aquí en Estados Unidos es una cosa espectacular. Y ¿qué más? Bueno, con mi grupo Migration, que seguimos viajando y viajando y viajando. Ahora tenemos una gira en el verano y más giras en el otoño. Y también sigo haciendo cosas con Birdman, musicalizándola en vivo. Acabo de hacer una cosa en Londres, una cosa en en Cracovia, en Polonia. Y ahora voy a Hamburgo en el verano. Entonces, de todo un poco. O sea, no estás demasiado tiempo acá en Nueva York. No tanto. Estoy un poco más que antes, porque estoy nada más haciendo mi grupo ahora. Entonces, si no estoy viajando con mi grupo, estoy aquí en la casa trabajando, que para mí es buenísimo. Te llevo un poco a Birdman, a la musicalización, a ese trabajo increíble que hiciste. En lo concreto, cuando lo fuiste a grabar, ¿cómo fue el proceso? O sea, vos ya venías con algo en mente, partes seguramente fueron improvisadas en el momento. ¿Te pusieron la pantalla atrás y mientras veías ibas improvisando cosas o preferiste grabar solo y después editarla sobre la imagen? Bueno, originalmente Iñárritu me pidió que hiciera algunos demos, ¿no? Que fuera algo emocionante, algo agresivo, algo rápido, algo lento, en fin, varios diferentes cosas que podrían servirle a él, por supuesto, ¿no? Y mi manera de enfocarlo al principio fue tratar de hacerlo como sería un film score normal, ¿no? De hacer un tema para
diferentes cosas. Entonces quería hacer un tema rítmico para Michael Keaton cada vez que saliera él. Entonces ibas a escuchar cierto tema. Cada vez que saliera Ed Norton ibas a escuchar otro tipo de ritmo. Entonces esa era mi manera de pensar al principio. Le mandé los demos y me dijo, están buenísimos, me encantan, pero es exactamente lo opuesto a lo que estoy tratando de hacer. Sí. Buen comienzo. Sí, exacto. Entonces le dije, bueno, a ver, un poquito más de información sería bueno. Y me dijo, bueno, estoy buscando algo más orgánico, algo más jazzeado, algo más improvisado. Entonces, cuando dijo eso, yo me tranquilicé y dije, bueno, pues esto va a ser tal vez más fácil de lo que yo pensaba, porque yo me dedico a improvisar, ¿no? Así es que nos juntamos en un estudio, él y yo. Ellos apenas habían empezado a filmar la película aquí en Nueva York, pero todavía no había nada para que nosotros pudiéramos ver y trabajar a la par. Entonces nos juntamos en un estudio acá y hicimos toda la película de principio a fin con el script, nada más, con el guión. Entonces él me iba explicando cada escena con gran lujo de detalle. Entonces me decía, bueno, en esta escena está Regan Thompson y está en su camerino, y se para, se pone los pantalones y abre la puerta y va por un pasillo. Entonces como son escenas largas y aparte la película está filmada como si fuera solo una toma. Le pedí, mira, ¿por qué no te sientas aquí justo enfrente de mi batería? Y para yo más o menos ver en mi mente lo que tú estás viendo, ¿por qué no me das una señal cada vez que haya un movimiento importante, ¿no? Entonces yo empezaba a improvisar y él tenía los ojos cerrados y de repente me hacía así y eso quería decir que, ok, abrió la puerta, ¿no? Entonces yo hacía un acento, me iba por otro lado y así, o sea, fue una manera muy poco ortodoxa de hacer las cosas, pero fue súper interesante porque no estaba yo atado a ninguna imagen en ese momento. Entonces sí fue realmente improvisación totalmente natural. Después tomaron esos demos, los cortaron y los pusieron sobre el rough cut de la película, ya que estaba más o menos terminado. Me volaron a Los Ángeles, me enseñaron lo que hicieron y volvimos a hacer todo desde el principio, porque entonces Alejandro ya había identificado cuáles eran las partes que realmente le gustaban, qué quería cambiar. Una cosa que quería cambiar definitivamente era el sonido de la batería. Ajá. Porque, bueno, yo siempre tengo mi batería muy bien afinada, muy bien microfoneada. Y me decía él, bueno, lo que pasa es que esta película pasa dentro de un teatro viejo en Broadway, ¿no? Entonces la batería casi suena demasiado bien para este contexto. Entonces si pudieras hacer como que la batería ha estado en una bodega por 20 años, estaría buenísimo. Fue curioso porque cuando me enseñaron la primera versión con la primera sesión de batería, no me pegó tanto la película porque no había créditos, no había corrección de color, la edición no estaba completa y la vi en una pantallita de televisión. Claro. Entonces no entendí realmente lo que iba a ser la película al final. Así es que la película estrenó, empecé a ver muy buenas críticas por todos lados, pero yo estaba en Asia, entonces no había manera de ver la película. Así es que me tuve que esperar hasta regresar a Nueva York y fui con mi esposa, fuimos a una función ahí por la 1 de la tarde en un cine, estaba vacío. Y de repente empieza la película y lo primero que escucho es mi voz en español al principio, que dice, alcancé a hacer eso, se oía, mientras están empezando la R de Regency Films, y así como pues es mi voz. Y de repente empieza ya los créditos, bueno, no son créditos, sino más bien es como un texto que viene acerca como un preámbulo de lo que va a ser la película, muy enigmático, y de repente cada letra es un hit de batería, y yo me quedé así, pero estupefacto. Además que nunca había escuchado mi batería en un cine, ¿no? En un sonido cuadrafónico de esa manera. Entonces fue una experiencia increíble.
¿cuál dirías son las diferencias del momento en que llegaste hasta el momento actual en términos de la escena de la música, al menos en Nueva York, si querés en todo Estados Unidos, inclusive si querés acotar cosas ya relacionadas con, con la política, con el estado del país, del mundo? ¿Cuál es tu visión? Me interesa mucho conocer ese punto de vista particular. Bueno, espero que tengan tiempo porque esta respuesta puede ser larga. Adelante vos. Bueno, cuando llegué aquí, bueno, yo llegué a Berklee College of Music en Boston, eso fue en el 93. Y pues obviamente yo no tenía mucha idea de la escena en Estados Unidos, de la escena de jazz. Yo lo único en lo que estaba interesado era en estudiar, volverme mejor. No sabía realmente si después iba a venirme a Nueva York. Yo sabía que eso es lo que mucha gente hace generalmente, pero me daba pánico venir a Nueva York. Así es que poco a poco fui acoplándome a la cuestión de la escuela, empecé a conocer gente, empecé a conocer mucha gente que estaba viniendo a Nueva York. Yo seguía renuente a venirme para acá. Venía de vez en cuando a visitar o a oír música y siempre me intimidaba mucho, ¿no? Porque todos los grandes de la música están aquí, ¿no? Sobre todo el jazz. Así es que yo decía, bueno, ¿para qué voy yo a Nueva York realmente? ¿No? Es un músico mexicano que toca jazz, o sea, no sé si hay lugar para mí, ¿no? Pero poco a poco, bueno, conocí a Danilo Pérez, luego gracias a Danilo Pérez empecé a tocar con Paquito de Rivera, con David Sánchez y poco a poco empecé a salir de gira bastante. Así es que cuando decidí mudarme a Nueva York en el 99, yo ya había girado como 2 años y medio, 3 años. Entonces cuando llegué ya mucha gente me conocía, yo conocía a mucha gente y no fue un proceso de adaptación difícil, ¿no? Porque ya por lo menos sabía que tenía trabajo. Aunque no tuviera trabajo local, sabía que me iba a ir de gira en algún momento y ganar algo de dinero. Y era una escena muy activa, siempre ha sido una escena muy activa, Nueva York, pero ya son 20 años de que llegué acá. Han cerrado muchos lugares, pero han abierto muchos otros lugares. Creo que ahora lo que es increíble es la cantidad de gente tan joven que está tocando tan bien. Creo que YouTube, los medios sociales, Internet, por supuesto, que en ese entonces estaba muy verde todavía, ahora es una fuente interminable de conocimiento si lo sabes utilizar bien, ¿no? Y creo que hay mucha gente que, por ejemplo, yo que vivía en México, era imposible ver un video de Miles Davis. Imposible, ¿no? Ahora puedes ver los que quieras, ¿no? Todos los videos de Miles Davis están a tu disposición 24 horas del día. Es que, bueno, yo no sé si eso, cómo hubiera cambiado mi vida si hubiera tenido eso. Yo sé que al tener un video de Miles Davis o un video instruccional de batería, le sacaba todo el jugo posible porque era el único que tenía, ¿no? O lo mismo cuando eran los LPs y luego los CDs, ¿no? Cuando me iba de viaje tenía que decidir qué 10 CDs me iba a llevar para escucharlos y realmente los escuchabas y te los aprendías. Ahora eso es muy difícil, ¿no? Ha cambiado muchísimo todo eso. Pero obviamente los beneficios que ha traído en cuestión de la fuente de contenido y de conocimiento que puede haber en Internet es increíble. Y creo que eso ha cambiado mucho la madurez de muchos de estos jóvenes, muy jóvenes, que están tocando como si llevaran tocando muchos años, ¿no? Ahora, algo que ha cambiado, que es lastimoso, ¿no? Y es por suerte yo fui de los afortunados que pude agarrarme al cabuz, digamos, de esto, que es los grandes maestros, como los de mi generación, que bueno, los que yo escuchaba. Digo, ya Miles había muerto, por supuesto. Cuando llegué a Boston, Dizzy se murió al año de que llegué a Boston. Entonces, bueno, los que quedaban,
Eran bueno, Chick Corea, John Scofield, Pat Metheny, Michael Brecker, Wayne Shorter, Keith Jarrett, etc. ¿no? Son esa generación de músicos que venía después de Miles, fueron los que se convirtieron en los músicos que realmente estaban llevando la pauta de a dónde iba la música, ¿no? Así es que yo fui muy afortunado de poder tocar con muchos de estos artistas, ¿no? Y es como una cuestión de aprendizaje, ¿no? Alcanzas a tocar, con Danilo también, con David, con Paquito Rivera. Entonces te vas entrenando realmente en un nivel alto de ejecución, de composición, de cómo escuchar la música, cómo interactuar con los otros músicos. Y yo empecé a tocar con esta gente cuando yo, de 25 años, una cosa así. Ahora los jóvenes de 20, 25 años generalmente tienen que tocar con sus amigos, tienes que hacer tu propio grupo, ¿no? Y desgraciadamente no hay mucha gente que te diga, lo estás haciendo mal. Ahora, forzosamente por cómo funciona el ambiente de la música y el negocio de la música, muchos jóvenes se ven forzados a ser líderes desde que son demasiado jóvenes para realmente saber lo que están haciendo, ¿no? Que eso es algo muy, muy importante, de lo cual tuve mucha suerte de poder experimentar, ¿no? Yo cuando empecé a hacer cosas de líder fue cuando tenía 35 años, una cosa así, ya que había tenido 10 años de experiencia tocando y sobándome el lomo con toda esta cantidad de maestros que tuve. Cuando vos ingresaste al grupo de Pat Metheny ya tenías una trayectoria larga. Musicalmente hablando, y en lo concreto, acerca de su propia música, ¿qué te pidió? Pat es una de las personas más específicas y más exigentes. Tiene una visión muy, muy clara de qué es lo que quiere, de qué es lo que no quiere. Y te lo va a decir, ¿no? Y no te lo dice de una manera, pero es muy astuto porque no te lo dice de una manera, no hagas esto o haz esto. Te lo dice, oye, ¿qué tal que intentas esto y por qué no? Y de repente ya estás haciendo justo lo que él quería, ¿no? Entonces es una persona muy, muy interesante, increíblemente inteligente, talentoso por supuesto, pero creo que lo que más me pedía él, que yo me acuerde ahorita, es la cuestión de la dinámica, ¿no? Había momentos que tocábamos, o por lo menos yo estaba tratando de tocar tan duro como un grupo de heavy metal, y a veces tan suave que para jazz era inclusive demasiado suave, ¿no? Entonces ese rango dinámico es algo con lo que a él le gusta mucho jugar en la cuestión musical, y yo aprendí muchísimo de eso, ¿no? Empecé a tocar con mucha dinámica cuando tocaba con Danilo Pérez, porque tocábamos en trío, y muchas veces la amplificación, estábamos en un pueblito en Italia y no había monitores y no había amplificadores, y yo tenía que tocar tan bajo que me costaba muchísimo trabajo al principio, y poco a poco me empecé a acostumbrar, y me costaba más trabajo tocar fuerte que suave. Entonces, cuando empecé a tocar con Pat y empecé a tocar muy fuerte, no sabía muy bien, había perdido eso. Entonces me dolían los brazos, me dolían los hombros, y tuve que aprender a relajarme y mejorar mi técnica en ese sentido, porque hacíamos 6, 7 conciertos a la semana, y las giras eran de 8 meses, ¿no?
Entonces sí, había veces que acababa bien lastimado después de la gira y tenía que ir al doctor y a fisioterapeutas, etc. Y ya después de algunos años empecé a adaptarme a lo que él quería y a tratar de mejorar mi técnica y tener mejores resultados con menos esfuerzo. Mi meta es ser artista, mi meta es explorar todo lo que tengo adentro y llevarlo de alguna manera al máximo y de ponerlo en un paquete que la gente pueda entender y disfrutar, ¿no? Mi mayor preocupación, digamos, como artista es seguir empujando mis límites de creatividad, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora que tengo el estudio acá en la casa, eso me ha permitido hacer cosas que antes nunca hubiera podido hacer y, por ende, mi creatividad en ese aspecto estaba, pues, muerta de alguna manera, ¿no? Yo era sobre todo ejecutante, ¿no? Entonces yo estaba siempre tocando la batería. Luego empecé a componer poco a poco, pero realmente cuando siento que mi creatividad explotó fue cuando empecé a tener herramientas para poder crear, para poder expresarme de la manera que yo siempre pensé que me podría expresar, ¿no? Entonces ahora la tecnología, eso es lo que me ha permitido. Después de hacer tantos discos que es muy difícil hacer cosas nuevas, ¿no? Yo acabo de hacer mi 8º disco y ya para el 9º es como que, okay, ¿ahora qué voy a inventar, ¿no? Entonces por eso me ocurrió esto de las cantantes y tratar de arreglar y producir esos temas con la voz que sea el instrumento principal, pero la batería es definitivamente el instrumento primordial después de eso. Y no hay muchos productos así, ¿no? No hay muchos discos que sea la voz, el cantante y justo después la batería es lo que más llama la atención. Entonces me gusta experimentar con ese tipo de cosas. No tengo la menor idea qué voy a estar haciendo en 5 años, pero me gusta eso. Me gusta que cada año que pasa y de repente escucho algo, algún artista, por ejemplo, últimamente estoy escuchando mucho Radiohead, y eso me ha inspirado a hacer cosas diferentes, cosas de producción, que antes sencillamente, o sea, no podía hacer. Aunque me encantaba la música bien producida, no podía producir yo porque no tenía las herramientas. Todo eso estaba cerrado, muy cerrado para los músicos, y ahora está completamente abierto. Lo único que necesitas es un laptop y creatividad y ya está. Y tiempo. Y tiempo, sí. Sí, pero para mí el arte y esta carrera es un viaje, ¿no? Y nunca sabemos a dónde vamos a llegar. Siempre estoy tratando de mejorar la manera en que toco, la manera en que escribo, la manera en que produzco, pero nunca llegas a la perfección, ¿no? Y eso es lo bueno, porque sigues buscando. Antonio, muchísimas gracias. Gracias, maestro. De verdad, muchísimas gracias.